Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias. Mi nombre es Iris Guerrero y es un placer saludarlos. Nos da mucho gusto que estemos acá esta tarde de sábado para escuchar esta conferencia. Y pues bueno, por parte del equipo del Plan de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, para mí es un placer darles la bienvenida. Vamos a tener los micrófonos apagados y vamos a poder hacer preguntas al final de esta presentación. Les recomiendo que si algo, tienen que opinar o preguntar, lo vayan escribiendo en el chat. Esta grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube, repetición cuantas veces quieran. Sin más por mi parte, los dejo con el arquitecto Juan Manuel Chávez, que nos acompaña esta tarde. Él es el director de la oficina del Centro Urbano Histórico de Chihuahua. Adelante, Juan Manuel. Gracias, Iris. Gracias, Federico. Y en especial gracias a ti, Carlos, por aceptar la invitación a dar este tema tan importante y tan pertinente ahora con esta actualización del Plan de Desarrollo Urbano, sobre todo para todo lo que tiene que ver el centro histórico con las nuevas políticas y pues poder tener un diálogo de cómo viene para el centro histórico ahora con este nuevo plan de desarrollo urbano. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Federico, y a todo el equipo del plan de manejo. Creo que por parte de la oficina del Centro Urbano Histórico de Chihuahua, solamente agradecerles el estar aquí conectados. Gracias. Y también, pues, les presento parte del equipo. Está aquí el doctor, está aquí con nosotros el doctor Federico Mancera. Y, pues, bueno, él es el encargado de este proyecto. Él nos liderea y nos gustaría que nos dieras la presentación de esta conferencia y de nuestro conferencista. Federico, adelante. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos en continuar esta serie de conferencias vinculadas al plan de manejo. Estas ideas de conferencias está pensada para fortalecer el debate, el pensamiento, la reflexión de lo que se hace para esta ciudad en términos generales, pero en específico para el centro histórico de la ciudad de Chihuahua. Hemos tenido a muchos conferencistas, diferentes temas, desde el carácter histórico, carácter cultural, el carácter de planeación, de urbanismo, de desarrollo, finalmente de procesos de planificación. Ahora tenemos una propuesta, una serie de reflexiones que ha sido muy importante a nivel estatal y nacional, porque el pensar el centro histórico desde una plataforma, vamos a llamar, de urbanización, de urbanismo, pero también desde una visión mucho más amplia, articulando necesidades propias de un centro histórico, necesidades propias de una ciudad que va en crecimiento, es necesario reflexionarlo como un todo, como un complejo. Así entonces, el doctor Carlos Hernández Velasco, quien hoy es director del Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua, el INPLAN, es un experto en esto, no solo por su formación, sino también porque ha podido conectarse con ciudades medias y que tienen un impulso importantísimo como en la ciudad de Aguascalientes. Diré una breve semblanza de doctor Carlos Hernández Velasco. Es doctor en estudios urbanos por la Universidad de Glasgow, Escocia. Es maestro en arquitectura por la Universidad McGill de Montreal, Canadá. Especialista en el área de vivienda de países en desarrollo, arquitecto por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Posee varios diplomados en administración pública, en gobernanza y políticas públicas, gestión del territorio, en fin. En experiencia laboral resulta interesante reconocer que pues, ha tenido un trabajo ya en Chihuahua desde el 2017 en el desarrollo urbano, en el INPLAN, igualmente en la Agencia Municipal de Planeación Integral de Aguascalientes, del 2012 al 2016. Ha sido consultor de Observatorio Ciudadano de Transparencia en Aguascalientes, director de Información de Estadística y Geográfica de la Secretaría de Planeación y asesor de planeación de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Recibió el Premio Nacional de Vivienda, que es un premio muy importante a nivel nacional,
y el Premio Estatal de Vivienda para Personas con Discapacidad. Es docente también en el área de desarrollo urbano, metodología urbana, planeación urbana, en fin. Y también ha sido del Tecnológico Monterrey, de la Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene varias publicaciones en relación al desarrollo urbano, el Journal Urban Studies, en fin, y varias conferencias en Escocia, Inglaterra y México. La verdad, Carlos, es un gusto tenerte aquí, poder compartir lo que es ciudad cercana, que es un concepto internacional y que hoy finalmente vamos a poder escuchar cómo esto y se va a llevar a cabo aquí en Chihuahua. Adelante, Carlos. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación muy encarecidamente a Juan Manuel, a Federico, a Iris y a todo el equipo de trabajo del Plan de Manejo. Y estoy muy honrado en que me hayan invitado a esta plática en la que espero poder transmitir algunas ideas que tienen que ver con esta política pública denominada Ciudad Cercana. Me voy a permitir compartir mi pantalla y ustedes me dicen si la están viendo para poder entonces... Listo. ¿Sí es así? Ok. Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar diciendo qué es la política pública de Ciudad Cercana para poder después irnos introduciendo a los efectos o los potenciales beneficios que puede tener esta política pública en el centro histórico de la ciudad. Decir que la política pública Ciudad Cercana, y así me referiré en adelante solamente como Ciudad Cercana, es una política pública de estímulos. Eso es simple y sencillamente Ciudad Cercana. Son un paquete de estímulos que al momento se han avanzado en obtener algunos y que en los próximos meses y seguramente años se tendrán que ir implementando otros, pero se trata de estimular principalmente la inversión para que esta pueda incentivar de una mejor manera una mayor edificabilidad en el centro histórico, que se utilicen de mejor manera, con una mayor eficiencia, los predios en el centro histórico, por supuesto, y en todo el polígono y dentro del perímetro de la ciudad cercana, ¿no? Esto se instrumenta de diversas formas a través de la identificación de lo que se le denomina corredores urbanos consolidados, y principalmente estos corredores urbanos consolidados se identifican porque son aquellos que se localizan en las vialidades categorizadas como primarias, secundarias y o de primer orden, y que tienen transporte público principalmente. Se genera con esto, o se intenta que se genere con esto, una mayor cercanía de las personas a sus centros de trabajo, de las personas a los equipamientos, de las personas y las unidades económicas en el aprovechamiento de la infraestructura, el equipamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos lograr con esto? Queremos lograr que las personas se arraiguen en su lugar de origen. Es una política que tiene mucho interés en evitar la gentrificación, denominada la gentrificación, y queremos estimular la inversión, pero con la participación de los vecinos y de las personas que ya radican ahí. Y como decía, hay que aprovechar lo que ya se tiene. Queremos con la política de Ciudad Cercana ofrecer una alternativa de vida, una alternativa urbana real, que poco a poco se irá consolidando con el tiempo, una alternativa o una opción a la vida periférica de la ciudad. No estamos en contra, entendemos y reconocemos la lógica de los mercados inmobiliarios que pretenden y continuarán creciendo y ejerciendo presión en el crecimiento periférico, lo entendemos perfectamente. Sin embargo, lo que pretende Ciudad Cercana es simple y sencillamente ofrecer una opción a las personas para vivir en lugares mucho mejor localizados y con mejores niveles de equipamiento, infraestructura y de servicios públicos. De esta forma, lo que pretende la política de Ciudad Cercana es incentivar una ciudad realmente pensada para las personas. Si las personas vivimos mucho más cerca o de una forma mucho mejor conectada a los lugares hacia donde nosotros nos dirigimos de forma cotidiana para poder trabajar, tener acceso a un hospital, a una escuela, al entretenimiento, a un parque público, etcétera, etcétera. Si las personas podemos hacer esas actividades de forma cotidiana de una mejor manera, mucho más sencilla, de una forma mucho más económica, esto lo que reditúa es ir construyendo poco a poco una vida urbana mucho más incluyente, más dinámica, y evidentemente la apuesta es que Ciudad Cercana contribuya a generar una ciudad ambientalmente mucho más responsable.
La propuesta de la política de ciudad cercana se estructuró de una manera que incluye 4 grandes componentes. Voy a ir elaborando sobre cada uno de ellos para poder decirles a ustedes en la forma en que esto ya se aterrizó y que algunos de estos ya son realidad y ya están en operación en la ciudad. La ciudad cercana tiene componentes urbanos, normativos, de movilidad y de estímulos urbanos en general. Pero los factores que nos determinaron para poder identificar el polígono de ciudad cercana y los lugares donde esto se aplica, de la manera que explicaré más adelante, tienen que ver principalmente donde se localiza el transporte público. Siempre decimos que las personas en esta ciudad, como en muchas de este país y de algunos otros países, hemos privilegiado el uso del vehículo particular y evidentemente pues no tenemos una respuesta de poder contar con un transporte público eficiente. Y entonces las personas tenemos que optar casi por necesidad o porque hay pocas opciones por el transporte, por un vehículo particular en lugar de transporte público. Entonces, los factores que determinan, entre otros, la política de ciudad cercana y su perímetro es la existencia del transporte público porque creemos que es una forma de apostar para que este progresivamente pueda ir mejorando a medida que vaya obteniendo muchos más usuarios. Evidentemente, otros factores son la accesibilidad, la cercanía, la existencia y provisión de infraestructura y equipamiento, vivienda y, por supuesto, empleo. Todo el mundo conoce la historia de esta ciudad, pero la historia más reciente de esta ciudad, al menos de los últimos 40 años, nos dice que la ciudad, desde 1980, pues su densidad de población, es decir, cuántos habitantes por cada una de las hectáreas de esta ciudad, ha ido disminuyendo, un poco más del 25%. Pasó de 45 habitantes por hectárea a 33.85 habitantes en el 2020, ya con datos del censo de población. Esta población, desde 1980, se ha incrementado 240%. Sin embargo, la superficie urbana se ha incrementado en 322%. Es decir, la relación entre las personas que habitamos en esta ciudad y el crecimiento de la ciudad, pues no va a la par y tiene estas discrepancias y estas diferencias. La superficie de la ciudad pasó de 8.400 hectáreas a 27.000 hectáreas ya para 2020. Y por lo tanto, si esta ciudad crece, pues las personas tenemos que optar por trasladarnos de un lado a otro en vehículos particulares, dadas las condiciones y las características del sistema de transporte público, la localización de las áreas laborales, la ubicación de los equipamientos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, los vehículos que están registrados por habitante en este periodo incrementaron en toda la ciudad 416%. Pasando de 0.14 vehículos por habitante a 0.58 en este periodo. Por lo tanto, los vehículos registrados totales se incrementaron 1000%. Es decir, la densidad de población baja 26%, la población se incrementa 240%, la superficie de la ciudad se incrementa 322% y los vehículos, por consecuencia, 1000%. En la actualidad, si nos formáramos todos en líneas rectas, en los 4 puntos cardinales y tomáramos distancia, los 925,000 habitantes en números redondos que habitamos en esta ciudad, estaríamos a una distancia aproximada de 14 metros unos de otros. Es decir, que a casi 1 millón de habitantes les tendremos que llevar en esta ciudad servicios, infraestructura, equipamientos, etcétera, etcétera, a habitantes que cada uno de nosotros nos localizamos en promedio a una distancia de 14 metros en todos los 4 puntos cardinales. Debe de ser seguramente mucho más económico si estos servicios se proveyeran a habitantes a una distancia mucho más corta, ¿verdad? Mucho más corta. Pero bueno, progresivamente una de las intenciones de la política de ciudad cercana y eventualmente del nuevo plan de desarrollo de la ciudad es precisamente optar, tener una opción nueva en la ciudad para que esto progresivamente fuera cambiando. Derivado del Censo de Población 2020 del INEGI, tenemos que el 63% de los hogares en esta ciudad cuentan con un vehículo particular que lo utilizan de forma cotidiana. Solamente el 7% una bicicleta y solamente 5% una motocicleta. Si tuviéramos una radiografía de la ciudad muy general en cómo nos trasladamos o qué disponibilidad o facilidad tenemos para poder tomar un autobús, pues evidentemente vemos en las líneas azules las rutas de transporte público en la ciudad y a medida que nos alejamos de una ruta de transporte público, el mapa se pinta con un rojo más intenso.
Entonces podemos encontrar lugares en la ciudad donde la distancia a una parada de autobús puede rondar los más de 3 kilómetros para poder una persona ir a una ruta de camión. Evidentemente, como ustedes pueden identificar en este mapa, pues hay zonas muy rojas que pues todos conocemos, no son precisamente donde habitan las personas de mejores ingresos en la ciudad. Hay otros lugares donde las personas tienen mayores ingresos, pero bueno, pues no son necesariamente usuarios del transporte público. ¿Qué optan las personas en estas condiciones? Pues resolver su vida de otra forma, normalmente a través de un vehículo, y si las personas tienen bajos ingresos, recurrirán a un vehículo no en las mejores condiciones, viejito, por decirlo de alguna forma, y no es muy eficiente en el uso de los combustibles, ¿no? Es como una panorámica pues muy general. La ciudad en general podemos verla en muchos de sus lugares como con este perfil donde existen infraestructuras, existen banquetas, existen calles, sin embargo está ocupada de una manera muy ineficiente. Encontramos estacionamientos, edificaciones a lo largo de estas vías, pues con una ocupación pues muy baja. Les quiero comentar que hemos hecho diversos estudios aquí en el instituto, algunos análisis de la ciudad, donde hemos identificado que si juntásemos todo lo que está construido en la ciudad y lo pusiéramos juntito, lo juntáramos hasta lograr que todo lo que está construido estuviera pared con pared, solamente ocuparía el 27% de la mancha urbana. Es decir, que el resto de ese 27% son lugares que actualmente o están desocupados o son vialidades, o son otras cosas, pero lo que son construcciones, si los juntamos, solamente ocuparíamos el 27% de la ciudad. Otro dato que resulta interesante es en el promedio de la altura de los números de niveles de toda la ciudad en Chihuahua es de un piso y el 27% del siguiente piso. Es decir, es una ciudad evidentemente bajita de altura y por lo tanto ineficiente en la ocupación del suelo. ¿Qué pasaría si en estos mismos lugares, donde actualmente existe una gran ineficiencia en la ocupación del suelo, pudiésemos incentivar que se ocupara de una mejor manera? Donde arriba de las edificaciones existentes pudiéramos agregar algunos otros usos o incentivar algunos usos de suelo que ya existían en el predio e incentivar para que ello ocurra. No es que no ocurra porque no quieran las personas, es que no ocurre porque económicamente no es atractivo hacer estas inversiones. También no ocurre porque en algunas ocasiones la normatividad es muy limitada, etcétera, etcétera. Y esto es alguna de las cosas que explora la política de ciudad cercana. Quiero decirles que la política pública de ciudad cercana es un esfuerzo conjunto. Es un esfuerzo que surge desde el Instituto Municipal de Planeación, pero que resulta de un gran diálogo con muchos sectores de la sociedad y con expertos, ¿no? Algunas de las modificaciones que en adelante les voy a platicar que ya están vigentes, que ya existen actualmente en cuerpos normativos del municipio, pues son a través del consenso, del diálogo, de discusión, de pláticas con cuerpos colegiados de expertos en estas materias, como son el Colegio de Arquitectos, la Barra de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, CAPRIN, Canadevi, algunas universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es el resultado solamente de la propuesta lineal de una institución como lo es el instituto, sino es lo que vamos hasta ahorita, el resultado del diálogo y evidentemente con las autoridades municipales, que son al final del día las que se apropian para que los términos normativos pues se lleven a cabo. Si nosotros encuadráramos estas líneas rojas y que representarían lo que es todo el centro de población, el 51% de todo nuestro centro de población de Chihuahua es área de preservación. El 34% es una zona que se le denomina urbanizada, que es donde todos nosotros vivimos, y un 13.8% es lo que está previsto para que la ciudad siga creciendo. En la zona urbanizada se tienen una densidad de población de 33 habitantes por hectárea, más o menos, ¿no? Más o menos de forma muy, muy sencilla es la constitución de nuestra ciudad. CONAPO dice que en la ciudad de Chihuahua en los próximos 20 años van a haber 199,000 habitantes más. Si estos habitantes, en una hipótesis, en una teoría, en una hipótesis tal cual, habitaran la ciudad urbanizada, la ciudad que ya existe, la ciudad que ya está construida, independientemente de que esté construida con esta dispersión que conocemos,
la densidad de población aumentaría de 33 habitantes por hectárea a 41 habitantes por hectárea. Es decir, el impacto en el crecimiento de la población, por lo menos en materia de densidad, solamente se vería reflejado en 7 habitantes más por cada hectárea. Si nos imaginamos una hectárea, 10,000 metros cuadrados, 7 habitantes de los que ya están actualmente viviendo en esa hectárea, 7 habitantes más, teóricamente no le genera ningún perjuicio a las zonas que están destinadas para poderse crecer o densificar más. Esto no quiere decir que la zona urbanizable no va a seguir siendo ocupada progresivamente. Esto no quiere decir, el mercado tiene preferencias, tiene zonas dispuestas para seguirse desarrollando y por supuesto el instituto y sus propuestas no están destinadas a evitar a rajatabla que eso ocurra. Lo que tiene que ver con esta política pública y el nuevo plan de la ciudad es generar alternativas para poder aprovechar mejor lo que ya existe. Imaginémonos los postes de alumbrado público, por decir un ejemplo demasiado simplista. Un poste de alumbrado público, bueno, pues cuesta lo mismo que ilumine en la noche a 33 habitantes a que ilumine en la noche a 41 habitantes, ¿no? Y por el estilo, evidentemente hay un punto de equilibrio donde a mayor densidad puede ser más costoso tener más personas, evidentemente, pero bueno, esto progresivamente se tendrá que ir analizando a medida que haya beneficios ya tangibles o hechos más concretos de la política de ciudad cercana en la realidad para poder entonces ir haciendo los ajustes pertinentes. Entrando en materia de lo que es ciudad cercana, si aquí ustedes ven el mapa de la ciudad, ahí podemos identificar cuál es el polígono de ciudad cercana y en donde evidentemente el perímetro o el polígono del centro urbano y también el del centro histórico, bueno, pues están inmersos. Ciudad cercana abraza, contiene al centro histórico y por lo tanto ciudad cercana le impacta de forma directa al centro histórico de la manera en que lo vamos a ver más adelante. Ciudad cercana, quiero decirles que no se aplica en toda la superficie que representa el polígono de la línea negra gruesa que está en este mapa. Esa línea gruesa genera un polígono que mide 5,900 hectáreas. Sin embargo, la política de ciudad cercana solamente se aplica, como digo, en los corredores urbanos consolidados que tienen transporte público y que están localizados en vialidades de primer orden, en vialidades consideradas como primarias y secundarias. Y la suma de esas primeras manzanas que dan hacia estos corredores solamente son 2,100 hectáreas. Entonces, la política de ciudad cercana en concreto solamente se aplica en 2,100 hectáreas que representan el 7.9% de toda la superficie de la ciudad. Cuando ustedes escuchen hablar de ciudad cercana, es una política que impacta a 2,100 hectáreas de toda la ciudad. Sin embargo, estas 2,100 hectáreas tienen condiciones muy favorables, tienen condiciones de cercanía, de equipamiento, de transporte público, de empleabilidad, etcétera, que permitirían progresivamente con el tiempo, esa es la intención, con el tiempo poder albergar muchas más actividades, muchas más unidades económicas en el futuro. Aquí, bueno, pues una radiografía de lo que es tanto el centro de población en general, ciudad cercana en una de sus columnas, lo que representa el porcentaje del total de la ciudad y lo que representa también las superficies que están contenidas en ciudad cercana de lo que es el centro histórico. Y aquí podemos ver que el número de predios que se pudiesen ver potencialmente favorecidos por políticas de ciudad cercana solamente son 3,241 predios que representan el 0.79% de toda la superficie de la ciudad. Sin embargo, ciudad cercana y el centro histórico albergan una gran cantidad de unidades económicas de empleo y sin embargo, como ya se presentó aquí en alguna sesión anterior con el estudio que se hizo del centro histórico y la vivienda, los valores inmobiliarios, etcétera, bueno, se decía en ese momento que la densidad de población del centro histórico era de 6 habitantes por hectárea. Nosotros tenemos calculado, como lo pueden ver aquí, que son 10 habitantes por hectárea. Aquí lo podemos ver si se está viendo el mouse. Tenemos 10.36 habitantes por hectárea, lo cual es bajísimo. Es bajísimo, es súper ineficiente que en una hectárea vivan solamente 10.36. Sin embargo, les quiero decir que no es porque no haya dónde vivir. Significa que lo que está dispuesto para que las personas vivan no está ocupado, ¿no? Está deshabitado, está parcialmente habitado, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, si nos ceñimos estrictamente a estas superficies, podemos ver que Ciudad Cercana y el centro histórico tienen un gran potencial de ocupación, de mejorar lo que ya está utilizado. Más adelante les voy a presentar un mapa donde podemos identificar que el centro histórico es de los lugares de la ciudad que tienen la más baja densidad de la ciudad, pero al mismo tiempo tienen la mayor edificabilidad de la ciudad, es decir, ya hay construcciones, pero no están ocupadas, porque están ocupadas mayoritariamente y casi exclusivamente por comercio y servicios, pero no por vivienda. Es decir, el centro histórico es pues un desierto en la noche, porque pues las personas no habitamos en el centro histórico o simplemente no se genera esto. Esto que ven aquí en pantalla son los 12 puntos que originalmente se propusieron para la política de Ciudad Cercana. Sin embargo, y a través de estos colores, podemos identificar en verde aquellos que ya tienen un pie en la normatividad, en algunos instrumentos normativos del municipio vigentes, que ya están en operación. En amarillo, algunos de los que todavía seguimos trabajando o que parcialmente pusieron un pie en la normatividad, pero no en el nivel en el que nosotros esperábamos y que estamos promoviendo que eso se incentive mucho más. Y en rojo, aquellos que todavía no logran entrar en ningún nivel de intensidad en la política de Ciudad Cercana en los instrumentos normativos. Ya existen instrumentos normativos y ahorita se los voy a comentar cuáles son, donde está definido y oficializado los polígonos de Ciudad Cercana, los corredores, las primeras manzanas, donde se dice expresamente que lo que se incentiva es mezcla de usos de suelo, que esto es muy importante para lo que se dice el uso de la infraestructura y de las 24/7, que se utiliza ese término. Ciudad Cercana no incentiva ningún estímulo, considera, para la vivienda unifamiliar. Es decir, una persona que quisiera construir su vivienda en su terreno solito, lo puede hacer. La Ciudad Cercana no penaliza nada de eso, pero simplemente no recibe ningún estímulo de los que voy a platicar más adelante. ¿Sí? Aún no logramos, porque tiene otra lógica normativa en términos estatales, que se eliminen algunos requisitos, por ejemplo, de donación o cesiones de suelo en las primeras manzanas de la política de Ciudad Cercana. Hemos logrado parcialmente algunos beneficios en no exigir cajones de estacionamiento a las edificaciones de Ciudad Cercana. Eso se logró ahorita parcialmente. Ahorita les voy a platicar hasta dónde llegó hasta dónde está ese alcance al momento, etcétera, etcétera. Esto se los voy a platicar más a detalle en los siguientes minutos. Decirles que Ciudad Cercana ya existen instrumentos normativos. No les estoy presentando una idea, no les estoy presentando una teoría, ni mucho menos. Les estoy presentando algo que, independientemente del nivel de impacto que haya tenido al momento, ya existen los cuerpos normativos. Existe en la Ley de Ingresos del municipio de Chihuahua 2021, también existió en el 2020, donde se crea un capítulo específico, el 12º, que se llama Ciudad Cercana, donde se establece que se reduce el 80% del impuesto predial de las edificaciones que se construyan en Ciudad Cercana. Se reduce el 50% en el impuesto de traslación de dominio de las edificaciones de Ciudad Cercana, cosa que la propuesta original no contenía, pero a través de las negociaciones con el municipio se incluyó adicionalmente, y el 50% en el pago de derechos municipales sobre licencias de construcción. Además, la Ley de Ingresos agrega para el centro histórico beneficios adicionales. Si están en los polígonos de Ciudad Cercana, estímulos adicionales como los que están en la pantalla, pueden recibir hasta 100% de estímulos, no los 50 o los 80 que mencionábamos anteriormente, si cumplen con estos requisitos que tienen que ver con que los proyectos sean vivienda vertical, usos mixtos, que utilicen energía solar o eólica, sistemas de ahorro de agua, etcétera, etcétera. Lo que ven ahí en pantalla. Tenemos que ser muy críticos con estos estímulos para poder identificar las áreas de oportunidad, poder ajustar. La Ley de Ingresos, como ustedes saben, tiene un carácter anual, entonces hay que seguir empujando año con año que los estímulos en Ciudad Cercana y en el centro histórico vayan siendo los más adecuados posibles para que realmente se estimule, ¿no? También la Ley de Ingresos otorga para los edificios con un catálogo del INAH como patrimonio, un 30% en el predial, si la intervención equivale al 100% del impuesto predial a pagar, y en el centro histórico el 30% en predial si la intervención en las fachadas equivale al 30% del impuesto predial a pagar.
pero también y de forma mucho más permanente de lo que pudiera ser una ley de ingresos anual, que es hay que reforzarla año con año, hacer ese trabajo de gestión para que esto siga plasmándose en la ley de ingreso. Mucho más permanente en el tiempo es que en el Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del municipio de Chihuahua se modificó en el 2021, se publicó en el 2021, el trabajo se venía haciendo desde muchos meses antes, y se crea un capítulo adicional, que de hecho es el último de este reglamento, el 14º, se crea y se titula Ciudad Cercana. Ya existe, no es un proyecto, no es una idea, ya existe. Y ahí se reconoce y se oficializa el polígono, se dice que existe un polígono, se vuelve obligatoria la mezcla de usos de suelo y se amplía la capacidad de edificabilidad en los predios de Ciudad Cercana a través del aumento del coeficiente de ocupación del suelo en 10% y del coeficiente de utilización de las edificaciones en un factor de 1.5. Es decir, que ahora es posible edificar más en estos polígonos de Ciudad Cercana y que ya está explícitamente dicho en el reglamento. Y además se exenta del requisito de cajones de estacionamiento en aquellas edificaciones mixtas que tengan viviendas de hasta 60 metros cuadrados. Esto es sumamente importante. Creo que la ciudad se apunta con ello un gran logro al poder reconocer que hay otras maneras en que las personas pueden atender sus necesidades de vivienda. ¿Por qué es importante esto? Porque el costo en una edificación vertical, el costo de construir cajones de estacionamiento en un edificio es sumamente elevado y por lo tanto ese costo se le transfiere al crédito final del beneficiario, lo que hace que se encarezca su crédito, ¿no? Excluyendo a los niveles de ingresos inferiores, excluyendo de la posibilidad de vivir en ese lugar. Quiero ser muy claro con esto. No es que ya no se exijan los cajones de estacionamiento, es que se exentan. El propietario de la edificación en el centro histórico que quisiera hacer un edificio de usos mixtos en estas vialidades que tienen transporte público dentro del perímetro de Ciudad Cercana, dentro del perímetro del centro histórico, si construyese un edificio tendría que ser un edificio que tenga usos mixtos y que pueda tener vivienda de hasta 60 metros cuadrados y él puede optar en construir o no los cajones de estacionamiento. La normatividad no se los exige, él decide, su mercado decidirá, sus clientes decidirán si su proyecto requiere o no cajones de estacionamiento. Esto que se dice fácil es un gran logro para ir logrando una ciudad progresivamente que pueda llegar a tener mejores niveles de caminabilidad, de cercanía, de accesibilidad, etcétera, etcétera. En el mismo reglamento de desarrollo urbano se hace mención de los estímulos en el predial, en la traslación de dominio y en las licencias de construcción y de usos de suelo. Es decir, el reglamento dice que se siga estimulando esto. O sea, es requisito, es necesario que esto se siga estimulando para que siga permaneciendo. Se repite también la exclusión de la vivienda unifamiliar en los estímulos de Ciudad Cercana. Y obviamente algo muy importante para el centro histórico, se excluyen los corredores patrimoniales. Los corredores patrimoniales que están identificados por todo el mundo, ¿verdad? En los planes de desarrollo urbano, los catálogos de INA, etcétera, etcétera, pues se tienen identificados esos corredores que evidentemente se respetan, no se interviene en ellos porque todavía hay que hacer mucho trabajo con el INA, con la Secretaría de Cultura, etcétera, del Estado, etcétera, etcétera, para poder encontrar mejores fórmulas para aprovechar de una mejor manera estas edificaciones. Estamos plagados en la ciudad de lugares como este, ¿verdad? Estamos plagados en el centro, en la ciudad, de lugares donde, por ejemplo, esta es la esquina de la avenida Juárez y Gómez Morín, lo que todo el mundo conocemos como El Pasito, ¿verdad? Si ustedes se paran en esa vialidad, en la Carlos Pacheco, en la Juárez, y ven hacia el centro, van a darse cuenta, como en muchas de las calles de la ciudad, que el perfil de la ciudad es sumamente chaparrito, ¿no? Sumamente desperdiciado. ¿Qué le pasaría si progresivamente estos lugares pudieran intensificar su edificabilidad, donde las plantas bajas sigan siendo comerciales, donde arriba se pudieran tener otras actividades, que eso, si vamos atrayendo poco a poco a personas que puedan vivir en estos lugares, largo de tiempo, esta política no va a tener los efectos esperados en un año ni en dos, progresivamente pueden ir lográndose estas cosas, pues bueno, son familias que ya pueden optar en no vivir en la periferia, ¿verdad? Pueden optar en vivir en la periferia,
pero ya se estaría construyendo una oportunidad de vivir más cerca de donde trabajen, donde puedan tener mejores accesos a cultura, actividades en el centro histórico, por ejemplo. ¿Cuántos lugares conocemos en esta ciudad que son esquinas privilegiadas, que solamente hay una tienda de conveniencia, solamente hay una farmacia, etcétera, etcétera? ¿Qué le pasaría a ese lugar si arribita le pusiéramos otra cosa, donde pudieran habitar personas, donde pudieran haber oficinas, donde pudieran proveerse servicios, etcétera, etcétera? Como les digo, la proyección de población dentro de 20 años es, según CONAPO, de 199,000 personas. Por lo tanto, no se espera que la política de ciudad cercana genere la construcción de super rascacielos en la ciudad por diversas razones. Primero, porque el mercado no está preparado todavía para eso, no hay ese mercado demandante. Segundo, porque el suelo también tiene ciertas características que limita o regula la altura de las edificaciones, y también porque la política de ciudad cercana no intenta eso. La política de ciudad cercana intenta que las personas que viven en esos predios participen de estos proyectos, se queden a vivir en estos proyectos y que además intensifique el uso de suelo, que haya abajo comercio, servicios, arriba oficinas, viviendas, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de perfiles a los que les estamos apostando en la política de ciudad cercana en el tiempo. ¿Me voy a permitir tomar agua? Estos tres mapas son muy ilustrativos. Del lado izquierdo podemos identificar en estas islas de calor los lugares más rojos. Del lado izquierdo son las densidades de población, y como podemos observar, la parte central, donde está el centro histórico y el centro urbano, pues están teñidas de azul, que quiere decir que son las densidades más bajas de la ciudad. Pero por el otro lado, podemos ver en estas manchas azules, tanto arriba en este mapa de la derecha, del coeficiente de ocupación del suelo, es decir, qué tanto porcentaje del predio yo puedo desplantar a nivel del suelo. Podemos ver en azul que son los lugares, los azules, para los efectos del análisis del COS, son los lugares que tienen mayores niveles de ocupación del suelo, y abajo vemos en la medición del PUS, que quiere decir que la relación que existe entre el tamaño del predio y cuántas veces ese tamaño del predio se puede replicar en las plantas superiores. Pues también vemos que las partes cercanas al centro histórico son las que tienen mayor PUS o mayores PUSes. Esto quiere decir, por un lado, del mapa del lado izquierdo, que es donde menos población tenemos, pero por el otro lado es que tenemos mayores niveles de edificabilidad, ¿no? No quiere decir que sean niveles óptimos de edificabilidad, simplemente quiere decir que con relación al resto de la ciudad es donde hay más edificabilidad, ¿no? Sin que ello necesariamente represente que son los niveles óptimos. Y ya prácticamente para terminar, pues ¿qué beneficios puede tener una política de ciudad cercana tanto para la ciudad como para el centro histórico, ¿no? Evidentemente, sí, podemos provocar una mayor edificabilidad. En términos generales, se puede producir mucha mayor riqueza económica y social. Se puede aumentar en ambos casos, tanto para la ciudad como para el centro histórico, se puede aumentar la eficiencia y el aprovechamiento de la infraestructura y los servicios. Se puede mitigar la tendencia expansionista de la ciudad, mitigarla, no eliminarla, no erradicarla, esa se va a seguir dando. Hay que saber controlarla, regularla de una mejor manera, no se va a eliminar, ni mucho menos, pero podemos mitigarla al proveer de una opción, ¿no? Se puede aumentar la eficiencia del transporte público, se puede tener una mayor eficiencia en el costo de lo que representa vivir en esta ciudad, tanto para la ciudad, para el ayuntamiento que provee de servicios, como para las personas que habitamos en esta ciudad. Quiero decirles que el 30%, por ejemplo, de las vialidades de esta ciudad no están pavimentadas. Entonces, si estamos empezando seguimos creciendo la ciudad, pues bueno, esos rezagos se van a mantener porque es imposible satisfacer las necesidades de equipamiento de infraestructura para toda la ciudad, ¿no? Reduce la tendencia de la dispersión y segregaciones urbanas y sociales, reduce la tendencia de ocupación de áreas naturales y también potencia que esas áreas naturales sigan proveyendo de sus servicios ambientales en el tiempo. En el centro histórico, evidentemente, también se potencia la edificabilidad para poder tener zonas de uso 24/7, puede aumentar la eficiencia en el transporte público, el número de pasajeros que recorre cada kilómetro de un camión en esta ciudad es de 4 pasajeros en promedio, lo cual es sumamente bajo, lo cual hace sumamente ineficiente e incosteable el transporte público, enriquecería la diversidad y la actividad social,
sería una guía de intervenciones urbanas, ¿no? e inmobiliarias para el mercado secundario inclusive, contribuiría al costo, ya decíamos, del costo de la ciudad, incorporaría el patrimonio cultural a la actividad y a las dinámicas urbanas, revitalizaría urbana y socialmente la ciudad, atraería talento a la ciudad, jóvenes los atraería a la ciudad, provocando un mercado secundario por un lado, pero también un mercado potencial de renta, reduciría la emisión de contaminantes al ir mitigando la necesidad percibida de que todo mundo necesitamos un carro, si no, no somos nada en esta ciudad, ¿no? Y mejoraría la salud de la ciudad y de las personas. ¿Qué pasos siguen? Seguiría, y estamos empujando porque no solamente en estos instrumentos normativos ya están plasmados algunos elementos de la política pública, pero sí seguimos empujando para que el ayuntamiento publique como tal la política pública de ciudad cercana como eso, como una política, como se dice, de Estado, en este caso de municipio, ¿no? Una política del municipio donde se identifique y se asuma que esta política es de largo plazo en el tiempo, ¿no? Tenemos que seguir promoviendo la ciudad cercana con los instrumentos ya autorizados, seguir empujando los nuevos que se siguen promoviendo, establecer un verdadero mecanismo de monitoreo y evaluación y aumentar los estímulos y los beneficios de la ciudad cercana. Lo que ha pasado, pues ya se los he dicho, del 2016 al 2020 que estamos actualizando el plan de la ciudad, bueno, pues las modificaciones de uso de suelo en esta área representan 216 trámites de modificaciones diversas que representan 112 hectáreas que de una u otra forma han tenido algún cambio, una modificación menor, un aumento de potencial, etcétera. Es evidentemente mucho más lo que ocurre afuera de ciudad cercana, ¿no? Y ese es el reto, que ocurra más dentro de ciudad cercana y por qué no en el centro histórico, etcétera. Y les quiero decir que tenemos en la página del instituto albergada una liga para la página de ciudad cercana. Ustedes pueden entrar a ella y podrán encontrar no solamente la información que ahorita les acabo de platicar, sino incluso un sistema de información donde toda esta información ustedes la pueden descargar, analizar, para que ustedes puedan identificar predios, el tamaño de predios, si son o no sujetos o susceptibles a estos estímulos, etcétera, etcétera. Existe ese sistema de información de consulta para el público en general. Simplemente entren a www.ciudadcercana.org y ustedes pueden tener toda la información, y si no se acuerdan de esa página, pueden entrar a la página del instituto, implanchihuahua.org, y ahí encontrarán los enlaces para esta explicación de ciudad cercana. Yo hasta aquí lo dejaría, doctor, si me lo permites, para estar atento a algunas preguntas y respuestas del público. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísima información, datos muy interesantes y vaya, todo muy conciso y vaya, siento que quisiera haber tomado nota de todas estas cosas, ¿no? Muy interesante. No sé si alguien, tenemos tiempo, vamos muy bien de tiempo. Si alguien gusta abrir su micrófono, abrir su cámara y hacerle alguna pregunta directa. Con todo gusto. Aquí puede levantar la mano. No sé si alguien que esté acá quiere hacerlo. Adelante, con toda... es bastante información. No sé si quieren regresar alguna lámina, ver algún dato. En el chat hay algunos comentarios, Iris. En el chat tenemos, sí, perfecto. Está acá Magdalena. Dice, doctor, el plan maestro y el plan parcial y su modificación plantean varias propuestas para la rehabilitación del centro histórico. ¿Qué hace falta para que las mismas se aterricen en políticas públicas para lograr el objetivo? ¿Falta voluntad política, transversalidad de las acciones o coordinación de las autoridades? ¿Qué será? Bueno, es una de esas preguntas del millón, ¿verdad? Pero pues hay un montón de información, hay un montón de propuestas, hay un montón de ideas, pero ya hay primeros pasos como estos planes que aquí se mencionan, que menciona Magdalena muy amablemente, pero evidentemente falta esa parte, ¿no? El convencimiento de que todos debemos de participar. Si nosotros creemos que solamente es la autoridad pública o las entidades públicas quienes son los responsables de que esto funcione, pues bueno, podemos seguir sentados, ¿verdad? Esperando que eso ocurra. Tenemos que coparticipar todos y bueno, parte de esa coparticipación evidentemente le corresponde a las autoridades locales, indiscutiblemente, estatales y federales,
Y por eso es muy importante este plan de manejo, por eso es muy importante el plan del centro, por eso es muy importante el plan de la ciudad, para que todo esto se alinee y poder proveer una guía, un mapa de ruta a las autoridades, pero no solamente a ellos, sino también a las entidades privadas, ¿verdad? A los inversionistas, darles confianza, porque un inversionista no construye en el centro histórico edificios donde se puedan albergar actividades diversas. Pues porque no lo encuentran todavía negocio, no lo encuentran todavía viable para poder invertir ahí, y entonces prefieren el modelo tradicional de inversión en la periferia, donde pueden tener mucho más asegurado su inversión y su retorno en el tiempo. Y se entiende y es perfectamente entendible, pero estos son los primeros pasos para que esto se pueda revertir con el tiempo. Repito, no es una cosa que vaya a ocurrir en 1 ni en 2 años, pero poco a poco e ir insistiendo para que esta política pública y los planes, el plan de manejo que ustedes están haciendo y el plan del centro sean mucho más agresivos en estímulos y en incentivos. Quiero decirles que existen proyectos que ya se están gestionando en Ciudad Cercana, en estas áreas, donde hemos conocido aquí en la oficina que nos los vienen a presentar y ahí va, poco a poco. Hay que convencer a la autoridad de que también participe de una manera muy decidida. En el caso del Instituto de Planeación, le está pidiendo a la autoridad entrante local que pueda coinvertir con particulares, con los socios de la ciudad, con los socios del centro histórico, en edificios de usos mixtos para ilustrar que el mercado da para poder gestionar estos proyectos. Se han hecho cálculos con algunas personas que muy amablemente han colaborado con el instituto, donde una de los cuestionamientos es que es muy caro el suelo, es que no da para que se genere vivienda popular en el centro. Claro, eso con el tiempo se podrá ir logrando, pero lo que necesitamos dar ahorita son los primeros, digamos, ejemplos que se puedan demostrar que esto es posible. Ya hay personas que han tenido acceso a los beneficios de Ciudad Cercana, que han tenido estos descuentos que les platiqué y se están ahí generando proyectos para que en los próximos meses se construyan estas edificaciones, y es una gran responsabilidad del ayuntamiento, que es realmente quien adopta la política pública, porque una política pública la tiene que promover la autoridad, ¿verdad? Las entidades públicas. Todos nos podemos participar, pero quien la debe de promover mucho más fuertemente es el ayuntamiento, pero también en este caso las instancias del centro histórico pueden jugar un papel muy importante para la promoción. Falta promoción, falta conocer mejor la política pública y bueno, pues en eso estamos empeñados. Excelente. Tenemos otra pregunta, ya no tanto precisamente de la conferencia de Ciudad Cercana. Yo creo que esta pregunta va directamente aquí que está conectado Juan Manuel. Habla acerca de, bueno, el fideicomiso y la Asociación Civil de Centro Histórico, que si creen que cuente con la capacidad para implementar el plan de manejo mismo, ya debido al reconocimiento en la comunidad, porque no sabía que existía, dice aquí, no hay transparencia. Adelante, Juan Manuel. Gracias, Iris. Bueno, como que muchos puntos en uno solo. Ya no veo conectada a Daniela Ortega, que es la que hizo la pregunta, pero no sé si sea pregunta, pero igual y respuesta, puesto que trae varios puntos y puntos importantes que se conozcan y que se sepan. Bueno, empezando por la transparencia. Empezando por la transparencia, el fideicomiso, el cual por decreto no debe tener estructura, y por eso opera a través de una AC, operan con diferentes comités. Entonces, si en estos comités, ahora sí que está la sociedad civil organizada, están las cámaras, están los colegios, está la academia. Tanto en el comité del fideicomiso están las cámaras, están los colegios, y ellos participan de él. Aunado a ello, pues nosotros estamos, ahora sí que nuestro proceso de Lichitay, también estamos a la orden de nuestros informes que trimestralmente hacemos a la Auditoría Superior por recibir recurso federal, y todo ello está abierto. De hecho, en nuestra página de internet estamos poniendo todos los proyectos, etcétera, etcétera. Y los proyectos representativos han sido convocatorias abiertas, donde la ciudadanía concursa por los proyectos, y ahora sí que a sobre cerrado con seudónimo, pues los jueces son los mismos miembros del comité y algunos otros invitados. Eso con relación a
a la transparencia. O sea, también dice pues que no sabía que existía. Lo que pasa es que o sea, el fideicomiso y la Asociación Civil del Centro Urbano Histórico de Chihuahua lleva 2 años en operación. Se conformó o se empezó a formar desde el 18, pero de hecho el primer recurso que se bajó fue a mitad del 19. Entonces realmente en operación tenemos 2 años, dentro de los cuales 1 año y medio pues han sido de pandemia y ha sido complicado, pero pues es precisamente estos medios dentro del plan de manejo con el que la gente empieza a conocer la oficina. O sea, es una oficina reciente, pero no son, ahora sí que esfuerzos recientes. Chihuahua desde hace 40 años había tratado de tener un ente, un organismo que trabajara exclusivamente para el centro, y hasta hace 2 años no lo habíamos logrado porque había intentos de patronato, había intentos de asociaciones civiles, había intentos de otros fideicomisos, hubo intentos de un ente que dependiera directamente de la presidencia municipal, etcétera, etcétera, pero no es hasta hace 2 años que ya se constituyó. Y bueno, los primeros meses pues fue de hacer las cartas notariadas, fue de registrar en el registro público de la propiedad, fue darse de alta en el IMSS, en el Infonavit. O sea, fue toda esta parte que le empieza a dar solidez al ente. ¿Para qué? Pues para que continúe trabajando y rompa administraciones, por así decirlo. Y bueno, dice que no hay que no hay personal, y efectivamente, o sea, somos un director, un asistente, y bueno, externamente se contrata la contabilidad y ahora sí que todos los temas legales, pero precisamente es para eso, para no contratar mucha gente, que luego todo el recurso, que es poco, y realmente es muy poco recurso, se nos vaya todo en pagar sueldos y pues ahora sí que todo lo que conlleva tener personal. Sin embargo, pues ahí la llevamos, y en un futuro, primero Dios, que ya haya más recursos, pues ya su estructura. Pero bueno, dice que si se podrá implementar el plan de manejo, digo, llevamos 6 meses en esto, se está implementando. O sea, un plan de manejo no es como un plan maestro, no es como un plan parcial que se tiene que dar, ahora sí que operatividad al mismo, sino que el mismo plan de manejo y la elaboración de él es su implementación. Entonces, digo, todas las conferencias que llevamos, ahora sí, las encuestas a residentes, encuestas a comerciantes, los focus groups que hemos hecho, y todo lo que viene es la implementación del plan de manejo. Entonces, el plan de manejo se está implementando, y por eso tenemos ahora sí que un apoyo con ustedes de consultores, que digo, a lo mejor no es Juan Manuel, pero es todo un gran equipo el que se está dando a la tarea de implementar el plan de manejo, y creo yo que vamos por buen camino, porque al fin de cuentas el centro histórico, como bien lo dijo el doctor Carlos, pues no es esfuerzo de uno solo, es un esfuerzo de varios, y claro que con el INPLAN y con desarrollo urbano y con obras públicas y con todos, pues se tendrá que trabajar. En su momento habrá temas que se verán con gobernación, habrá temas que se vean con ¿cómo se llama? Con servicios generales, con aseo urbano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que vamos por buen camino, y sí, pues el chiste es o sea, no era como que dar a conocer con bombo y platillo si no teníamos la solidez de la oficina y de todos los planes y todo el trabajo, pero de que la iniciativa privada, la academia, la sociedad civil organizada, y los funcionarios, hemos trabajado con gobierno del estado muy de la mano en algunos proyectos de los cuales somos parte de las mesas. Pues creo que nos hablan de esa coordinación que se empieza a dar. Bueno, por mi parte sería ahí, disculpen que me No, extendí. no te Perdón, preocupes. Carlos. Aquí le damos también palabra a todo. A todas las opiniones damos palabra, ¿no? A este Claro. comentario también. Y bueno, regresando ahora sí a las preguntas de esta conferencia del doctor Carlos Hernández, tenemos aquí ahora sí la pregunta del doctor Oscar Chávez. Bueno, saludos, felicidades por la charla. ¿Qué pasa con las
alturas de estos edificios en cuanto a su impacto en el paisaje urbano de las partes de la ciudad. ¿Eso se toma en cuenta o en qué se basará los límites de pisos, de alturas de los distintos corredores? Esta es una pregunta muy, muy importante porque, bueno, es una de las grandes preocupaciones, principalmente para efectos del centro histórico, lo que es su imagen urbana. Por supuesto, para toda la ciudad, pero en particular de esta parte histórica de la ciudad, esta sensación de que una política de este tipo va a venir a destruir la imagen urbana, etcétera, etcétera, pues es un punto que hay que considerar muy fuertemente, y esa es la ventaja de la participación de varios sectores, incluida la academia, para poder seguir afinando la política pública de ciudad cercana. Yo en el caso del centro histórico, yo diría, recuerden que aunque lo vimos rápidamente, otorgaré evidentemente la presentación para los fines que convenga al fideicomiso y a la Asociación del Centro Histórico para su difusión, pero recuerden que solamente el 0.79% de los predios de toda la ciudad están en el centro histórico, y que tienen que ver con que son beneficiarios de la política de ciudad cercana. 2,000 y tantos predios serían sujetos dentro del centro histórico a la aplicabilidad de la política de ciudad cercana. Son muy pocos. Simplemente imaginémonos la ciudad en esta parte histórica, en este perímetro histórico. Lo que se verían afectados serían pocos predios en realidad, y hay que seguir trabajando sobre esos aspectos, no solamente de la imagen urbana, del asoleamiento, que es una gran preocupación en cualquier parte del mundo cuando se empiezan a generar edificios verticales. No solamente la política de ciudad cercana, sino también la política que se está promoviendo desde el instituto, tiene que ver con una progresividad en alcanzar la eficiencia de la ocupación del suelo. Cuando a veces se habla de políticas como de ciudad cercana o de políticas de densificación, las personas a veces perciben que esto significa verticalidad a morir y que entonces se van a generar edificios, rascacielos, como si esto fuera automático. No es así. Las políticas que impulsa el instituto, como en ciudad cercana y como en el nuevo plan de la ciudad, tienen que ver con ir primero ocupando lo desocupado, como primer paso, ocupando lo que está ocupado parcialmente, ¿no? Incentivar lo que ya está ocupado totalmente, pero poder agregarle algunos otros elementos para intensificar esa edificabilidad. Y un tercero o cuarto paso es, entonces, puede ser la verticalidad. Y la verticalidad inicial no va a ser demasiado. Tiene que ir progresivamente el mercado ajustándose a estos nuevos edificios que ya están apareciendo en la ciudad, y ciudad cercana y el nuevo plan de la ciudad lo que hacen es tratar de regularlos, incentivarlos para precisamente guardar esa imagen urbana, que no se nos desproporcione, que no encontremos luego algunos edificios que fuera de contexto totalmente. Se va a ir regulando. La política de ciudad cercana es un primer paso que lleva 2 años en picar piedra para que estos primeros pasos ya estén en ejecución, los que ya mencioné. Pero uno de los puntos que hay que cuidar muchísimo en los siguientes años es la imagen urbana, el asoleamiento, la gentrificación, etcétera, etcétera. Todos esos elementos conjugados de una forma armónica nos van a ir generando una ciudad mucho más pensada para las personas, donde si nosotros tenemos actividades y nos cohesionamos más urbanísticamente y socialmente y económicamente, seguramente con el tiempo, progresivamente vamos a tener sociedades, comunidades, lugares, el centro histórico, donde haya una actividad riquísima en términos culturales, económicos, y con un alto respeto a la imagen urbana y al medio ambiente. Entonces, no es una varita mágica, es un primer intento, es un primer paso. Y muchos de ustedes han escuchado, y perdón que lo traiga esto a colación, muchos han escuchado el tema de la ciudad de los 15 minutos y que París está proponiendo. Bueno, pues ciudad cercana no es la ciudad de los 15 minutos. La ciudad cercana es la propuesta de Chihuahua, de acuerdo a las condiciones de Chihuahua, para lograr eso que la ciudad de 15 minutos y otras propuestas a nivel mundial están proponiendo, que simple y sencillamente es que la ciudad se baje a la escala de la persona, bajemos a las personas progresivamente y eventualmente
en la mayor de las veces de su vehículo, que dependamos 100% del vehículo y que empecemos a caminar, que podamos tener mejores banquetas, mayor confort en el centro, en la ciudad cercana, en la ciudad en general, para que esas actividades cotidianas las podamos hacer de una manera mucho más cercana, mucho más accesible y mucho más económica y además mucho más responsable con el medio ambiente. Le diría yo al doctor Oscar Chávez que ese es de los puntos que seguiremos estudiando y es muy bienvenido él y lo que el gremio que representa y la institución que representa para discutir estos temas. ¿Quién mejor que él y otros aquí presentes para que nos ayuden a entender mejor estos temas y proponerlos? Gracias, dice perfecto, gracias Oscar Chávez. Doctor Federico Mancera tiene levantada de la mano, adelante. Gracias Carlos por esta plática, esta conferencia que nos da claridad al concepto de ciudad cercana. Haría dos preguntas, primero te voy a hacer una pregunta que surgieron de alguna serie de los talleres que hemos realizado con residentes. Y son preguntas simples, pero igualmente pienso yo complicadas en términos de servicio. Dice, si yo vivo en mi ciudad, cerca de un parque, Revolución, y me quieren poner un edificio, ¿cómo va a resistir todo el drenaje, toda la tubería? Y ya no me estoy pensando en un edificio que está cercano a mi casa. El otro es los cajones para mis carros. ¿Quién me los va a cuidar? ¿Dónde los voy a poner en un edificio donde yo tengo mi espacio para mi carro? ¿Ah? Pero si lo pongo y un edificio a un lado, pues va a implicar una mayor demanda, ¿no? Otra pregunta que nos hacían y que, bueno, obviamente no estábamos para responder, pero igualmente te lo planteo a ti. ¿Cómo, por ejemplo, barrios tradicionales, el Puerto de San Pedro, o Parque España, Parque Perea, cómo se beneficia estos barrios tradicionales de Chihuahua, del centro histórico, vinculado a ciudad cercana? ¿Cómo lo implica? Y otra tercera pregunta, ¿cómo fortalecer las gobernanzas desde ciudad cercana? ¿No? Y mira que te lo planteo como alguien que conoce el tema, ¿no? No en gobernanza, sino las gobernanzas posibles de ciudad cercana. Yo creí que tú no me ibas a preguntar, pero bueno, y no fueron 3, fueron 5, pero ahí va. Es una preocupación súper recurrente, el temor, esta percepción de que va a colapsar la infraestructura de la ciudad si la intensificamos su edificabilidad, lo cual está... Perdón por la frase que voy a decir, ya nos viéramos en esas, ¿verdad? Que tiene tanto éxito la política de atraer gente, talento, personas al centro, a los lugares que ya tienen esta infraestructura, este equipamiento. Ya nos viéramos en esa necesidad de poder sustituir la capacidad y mejorar la capacidad de las infraestructuras. Todos sabemos que la composición de los hogares de las décadas de los 80, 70, etcétera, que es precisamente donde se alberga ciudad cercana, la ciudad de los 80 básicamente corresponde a la ciudad cercana. Esta ciudad fue diseñada para gastos o para número de habitantes muchísimo mayor que los que ocupan actualmente las zonas que, como vemos, se están despoblando. Entonces, la infraestructura tendida, agua potable, drenaje, por lo menos, tiene una capacidad de diseño superior a la que se está utilizando ahorita. Entonces, si progresivamente se pudiese ocupar con mayores personas y actividades económicas el centro histórico, la ciudad cercana en general, esa infraestructura progresivamente tendrá una mayor eficiencia y tiene la capacidad de soportar, independientemente de la edad de la infraestructura, que naturalmente necesita reemplazos y mantenimientos. Eso no lo podemos evitar. Nosotros hemos tenido pláticas con, por ejemplo, la Junta Municipal de Aguas, ¿no? Y les expresamos estas políticas, lo que viene para el plan de la ciudad, y ellos nos dicen, prefiero invertir en el mantenimiento y mejorar la capacidad de la ciudad cercana y del centro histórico que seguir extendiendo pozos y líneas de infraestructura en las orillas. Eso, en términos de la Junta de Aguas, ellos dicen, prefiero eso porque yo tengo ya más concentrados donde tengo una infraestructura a un mayor número de usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que esa preocupación, ojalá fuera una preocupación real que ahorita tuviéramos que resolver, que se están saturando las líneas de infraestructura. Ojalá estuviéramos en ese punto. No vamos a llegar a ese punto en muchos años, independientemente, como digo, de la edad de las infraestructuras que necesitan reemplazos y mantenimientos. Eso es independiente, eso va a pasar. Va a pasar con ciudad cercana o sin ciudad cercana. Entonces,
por un lado. Por otro lado, los cajones de estacionamiento. No sé si se refiere a quien haya preguntado esto, a los cajones de estacionamiento en la vía pública, porque en el edificio si hay cajones de estacionamiento, pues son tuyos, ¿no? Pero en la vía pública es pública. Yo no soy dueño ni tengo ningún derecho de yo estacionar mi vehículo en la vía pública porque la vía es pública. Hay personas que nos han manifestado, oye, es que si se empieza a densificar la ciudad, yo tengo la entrada de mi cochera, pero también yo estaciono enfrente de mi casa, yo estaciono otro vehículo que tengo. Pues como tú tienes derecho, tiene otro, porque es vía pública. Nosotros no somos dueños del frente de nuestra propiedad. Somos dueños nada más de la propiedad. La vía es pública y a medida de que nosotros podamos tener la capacidad de llevar esto al éxito, la idea es ampliar la caminabilidad, las banquetas del centro histórico, y poder tener la capacidad de estar más cerca, de tener mayor accesibilidad a todas las necesidades cotidianas que tenemos que resolver con otros medios de transporte, no el vehículo particular. Entonces, esta percepción de que se va a ver más carros y le van a ocupar, la política pública a lo que le apuesta es que no haya esos carros. Perdón también por esta frase que voy a decir, la obesidad no se combate con un pantalón más grande. La obesidad se combate reduciendo el peso y la talla de las personas, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos pensando que hay que densificar y por lo tanto hay que proveer de mayor cajones de estacionamiento, pues no estamos resolviendo nada, estamos incrementando el problema. Lo que necesitamos es reducir la necesidad del uso de ese vehículo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a reducir? Privilegiando la mezcla de usos de suelo, mejorando la capacidad del uso de la infraestructura 24/7, mayor cercanía al equipamiento. Si yo vivo en la 27 y trabajo en el centro, a lo mejor ya no necesito el vehículo, ¿no? Al menos no para el uso cotidiano como tradicionalmente lo utilizamos. Entonces, pues las personas que creen que la vía pública es de su propiedad y que tienen el derecho de estacionar su carro particular a un ladito del acceso de su cochera, bueno, pues estamos totalmente equivocados, es público y pues no, hay que tener estrategias de la gestión de los estacionamientos y de la gestión en la vía pública. Este tema de los parquímetros, pues puede ser una medida para regular todo este tipo de cosas, pero todavía falta que hacer muchísimo trabajo al respecto. Los barrios tradicionales, ¿cómo se beneficiarán? Primero, respetándolos. Primero, conservando la naturaleza del barrio, porque eso da imagen, historia, identidad a las ciudades. Entonces, primero hay que respetarlos. Y donde sea posible aplicar la política de ciudad cercana de una manera regulada y que le contribuya a la vida de los barrios, hay que hacerlas. Por eso la política pública de ciudad cercana tiene muchas cosas que hacer por delante. Tiene que ser mucho más específica para poder discriminar dónde podemos intensificar más la política pública y dónde la tendríamos que mitigar o reducir o no aplicar, como ya es el caso de los corredores patrimoniales, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer. La política pública ahorita como está planteada es genérica y lo que necesitamos hacer es ir caminando con la experiencia que nos vayan dando los proyectos que se vayan construyendo para poder hacer los ajustes necesarios. Y por último, el tema de las gobernanzas. Bueno, pues este ejercicio del día de hoy, pues es un ejemplo, ¿verdad? Necesitamos participar todos. La ciudad la construimos todos. Hay un estudio que publica anualmente la Universidad de Harvard que dice que se llama El Estado de la Vivienda en México y que dice que el 94% de todo el stock de vivienda en este país está construido por las personas solitas. Ellas las hicieron solitas por autoconstrucción o contrataron a un maestro albañil y construyeron esa vivienda. El 3% la construyeron las personas con la ayuda y participación de un profesional, un arquitecto, un ingeniero, etcétera. Y el resto, el 3% las construyeron las grandes desarrolladoras inmobiliarias, ¿no? Entonces, a lo mejor eso no aplica tanto en Chihuahua, o sí, a lo mejor en Puebla, en Chiapas, en Oaxaca, a lo mejor hasta esos porcentajes son mucho más altos, no lo sé, pero al final del día la ciudad la construimos las personas y las personas en este tema de la gobernanza nos tenemos que poner de acuerdo. La autoridad es esa, es mandataria, son los mandatarios, son los que tienen que atender el mandato del pueblo y por lo tanto si tenemos la capacidad de a través de planes de manejo, planes parciales, planes de ciudad, políticas públicas, tendríamos que ir moviendo a este elefante que son las entidades públicas, ¿no? Para que vayan ejecutando lo que nosotros como ciudadanos, como personas de la ciudad, expertos, academia, etcétera, nos pongamos de acuerdo de qué es lo que queremos. Los ejercicios como este
de los planes de manejo donde hay participación ciudadana, las consultas públicas tienen que transitar de ser ejercicios netamente solamente para cumplir con el requisito, para que sean verdaderos ejercicios de gobernanza participativa, ¿no? Para que las personas expresen su opinión y se respete. Entonces, pero tenemos un camino, así como pues, Ciudad Cercana está dando sus primeros pasos, el tema de gobernanza en México y en Chihuahua, bueno, pues todavía no está ni bautizado, ¿no? Entonces, le falta todo por recorrer. Pero bueno, el instituto, el INPLAN, es un ente donde este tema de gobernanza está siendo impulsado, donde se está promoviendo una alta participación ciudadana en la toma de decisiones, en la constitución de su propio órgano de gobierno, etcétera. Entonces, tenemos que caminar juntos. Creo que estos ejercicios como el del día de hoy, como las consultas públicas, las audiencias públicas para los distintos instrumentos de planeación y normativos tienen que seguir dándose y con mucha mayor transparencia. Eso también es sumamente importante. Yo felicito y me congratulo de este ejercicio y ojalá haya muchos espacios más y mucha mayor difusión de todo lo que se hace, ¿no? Gracias, Carlos. Sí. Perdón, gracias por todas las preguntas que hizo en conjunto el doctor Mancera. 5. Sí, excelente. Tienen palomita los dos. ¿Hay alguien más en la sala que le gustaría levantar su mano, abrir su cámara, su micrófono o escribirnos? No queremos ahora sí que se vayan con la duda o con alguna pregunta en el tintero. Va, pues si al parecer no hay nadie aquí que levante la mano o abra su micrófono, les recomiendo también que en la grabación, vaya, esta es una grabación que va a quedar en el canal de YouTube, pongan ahí sus comentarios. También vamos a estar respondiendo todo, porque, bueno, esto ahora sí que va a través del tiempo. Y pues bueno, entonces, por nuestra parte es todo. Queremos agradecer a... Antes, Iris, déjame hacer un comentario y tal vez, no sé si aquí en esta mesa hay muchas gente experta en desarrollo urbano y pensamiento urbano, las reflexiones sobre lo urbano, pero pregunto a la gente que conoce el norte, ¿este comportamiento de la ciudad de Chihuahua es similar para todas las ciudades que ubican en el desierto, viviendo con una condición espacial tan extensa, con poca población? ¿Es común esta manera de presentarse las ciudades? No sé quién quiera contestar. Está abierta, claro. Sí, sí. Lo que es cierto es, noto, y bueno, ahí está Ramón, hay otra gente aquí local que conoce bien el tema del patrimonio, pero el caso del patrimonio del norte, del sur hacia el norte de la República, el patrimonio edificado se va reduciendo, ¿no? Como que se va desapareciendo. Y bueno, ya llegar a la frontera, en este caso del Camino Real Tierra Adentro, el caso de Ciudad Juárez, se desapareció, ¿no? Lo único que va quedando es este patrimonio del siglo XX, ¿no? Y que bien, acabas de anunciar un corredor patrimonial que perfectamente podemos ubicar en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Pero estas condiciones de expansión, de manera de que las familias chihuahuenses buscan una casa habitación más que un condominio, no es parte de una generación que también se está acabando y que está buscando ya las nuevas generaciones un condominio con una característica de edificio. ¿No es así que es también generacional de la unificación de la ciudad? Pues adelante, Carlos. Ándale, Ramón, anímate, Ramón. Prende tu micrófono, Ramón. Bueno, creo que la pregunta que estás elaborando, Federico, al principio fue como muy general, era como un buscapié, ¿verdad? Y ahorita como que la estás enfocando un poquito más, ¿verdad? Hacia esta forma aparente de búsqueda espacial, de espacios individualizados, pero yo pienso más bien que esto es una especie de manipulación, que atrás de esta manipulación hay intereses muy fuertes económicos y fundamentalmente por las empresas que se dedican a construir vivienda. Porque resulta y resalta que estas mismas empresas que han estado insistiendo en que la vida, el estilo de vida chihuahuense es
una casa individual con su jardincito, con su espacio. Son estas mismas empresas que ahorita están promoviendo los grandes edificios de departamentos absolutamente inhabitables en Chihuahua. Y fuera de, bueno, creo que están un poco pensados también con esta idea de especulación. Entonces, creo que lo que tú estás planteando, Mancera, está dentro y no dentro de estos parámetros. No tiene nada que ver con la cuestión cultural. Algunas cosas sí, pero algunas cosas no. Pero eso que dijiste concretamente de la expansión de Chihuahua tiene más bien con esta idea un poco financiera, ¿no? De ganancia, más que otra cosa. Es lo que yo creo. No tiene nada que ver con la ideología, con la forma de, ser, de estar y vivir, ¿cierto? Y sobre todo con una idea de ciudad muy gringa, ¿no? Que se van hacia las orillas. Una ciudad hacia los suburbios, ¿no? Especializada de vivienda por aquí, de espacio público por allá, de industria por allá, de trabajo por el otro lado. Es una ciudad como fragmentada, producto de estas ciudades funcionalistas. Estamos llegando como al término de estas ideas muy especializadas de ciudad, ¿verdad? O sea, creo que están conjugando muchos elementos que no tienen todos que ver, pero en alguna forma también, sí hay ahí algunos elementos, pero tienen que ver con otras cosas, no solamente con las cuestiones culturales. No sé si está planteada así la cosa. La dejo también así un poco general como para que haya más participantes, ¿no? Por ejemplo, Oscar Chávez. Yo ahí quisiera agregar, si me permiten, adelante, a lo mejor 3 elementos. Por ahí en alguna plática que nosotros promovimos dentro de lo que denominamos los foros de ciudades, un experto decía que nosotros vivimos en esta dispersión porque no nos cuesta, ¿verdad? Si nos costara, a lo mejor económicamente decidiríamos vivir, pues bueno, como lo comenta el doctor Mancera, en condominios, en edificios, porque como nos cuesta poco en términos globales este modelo de ciudad, o nos venía costando poco este modelo de ciudad, pues es que la ciudad se daba, entre comillas, el lujo de ser así. Pero el proceso ha sido tan doloroso que necesitamos hacer algo, porque a pesar de que hay niveles impositivos o de impuestos pues relativamente bajos, ¿verdad? Relativamente bajos, pues nos estamos dando cuenta que estamos depredando el medio ambiente, estamos depredando las áreas naturales, y además las estamos depredando sin necesidad, habiendo espacio en la ciudad donde pudiésemos seguir edificándola, consolidándola sin necesidad de ir ocupando progresivamente esas zonas. Entonces, hagamos el ejercicio en la colonia que ustedes digan, y si sumamos el predial que se paga en esa colonia, cuestionemos si ese predial es suficiente para darle mantenimiento a esa ciudad y sus servicios públicos por un año. Yo creo que la respuesta todos la conocemos. Entonces, yo creo que un tema tiene que ver con los costos. Otro tema tiene que ver con las aspiraciones, y es generacional, ¿A qué aspiraban las generaciones, bueno, pues todavía vivas algunas, ¿no? Pero ¿a qué aspiraban? ¿Qué nos decían nuestras mamás cuando nosotros salíamos de la escuela? Nos decía, usted lo primero que se tiene que comprar, mi hijo, cuando gane dinero, ¿qué es? Su carro y su casa, ¿no? Y no su departamento, su casa. Entonces, estas cuestiones aspiracionales también han ido modificándose. Ahora hay generaciones que aspiran primero a generar una gran movilidad académica, cultural, y no estoy hablando de todas las personas, claro, son segmentos muy específicos y muy concretos, pero ya hay otras aspiraciones. Tan es así, y modelos y estilos de vida que, por ejemplo, el Infonavit hoy reconoce y puede otorgar créditos a personas que se asocien como amigos para poder comprar una vivienda en conjunto, ¿no? Entonces ya no solamente es a familias, no solamente es a un individuo solo, los niveles de ingresos son precarios en términos generales, y hasta el Infonavit reconoce y te puede otorgar a ti, si tú te juntas con un amigo y aplican juntos, suman sus ingresos, y el Infonavit les puede otorgar un crédito hipotecario. Entonces, las propias instituciones están reconociendo que las aspiraciones, los modos de vida están cambiando, las personas, las constituciones de los hogares vienen siendo diferentes, el número de hijos por hogar va para abajo, la tasa de crecimiento poblacional va para abajo, y mejor nos convendría tener una ciudad mucho más eficiente, porque si no, esta ciudad expansionista está condenada a una quiebra
a una quiebra rotunda en los próximos años. Si tú alineas todas las calles de la ciudad, de esta ciudad, las alineas y el año 1 le das mantenimiento a esta, le vuelve a tocar dentro de 25 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay recurso que alcance para mantenerla en condiciones óptimas en términos de la calle, de su infraestructura, de su agua, drenaje, etcétera, ¿no? Entonces no alcanzan los recursos, pero ya nos dimos cuenta de eso, o la mayoría de las personas nos hemos dado cuenta de eso, y por eso son estos intentos como la política de ciudad cercana, como los planes del centro histórico, como los planes de manejo, que tenemos que incentivar la mejor forma de que se estimule una mayor eficiencia en la ocupación del suelo, ¿no? Creo que tiene que ver con el costo de lo que nos verdaderamente representa vivir en una ciudad expansiva o expandida versus vivir en una ciudad mucho más compacta, mucho más cercana, mucho más accesible. Las personas que hemos destinado a través de los instrumentos de población a vivir en las periferias, normalmente son las personas de menores ingresos y que son las personas que de su ingreso mensual destinan un mayor o un más alto porcentaje de su ingreso para moverse cotidianamente para ir a conseguir más ingresos. Entonces, pues es una lógica un tanto cuanto perversa. Tenemos que revertir el modelo y Ciudad Cercana es una oportunidad de ir construyendo esa alternativa para muchas personas. Muy completa la respuesta. Ahora sí que no es solo un punto de vista o vaya, un factor, son muchos. Y qué interesante saber que los están tomando en cuenta, ¿no? Que están siendo escuchados. Y pues bueno, ahora que me resta pasarles esta información, así como hemos aprendido muchísimo en esta conferencia, hay otros temas, todavía nos quedan 2 conferencias más en este ciclo de conferencias. En agosto tenemos la del día 12 de agosto con el antropólogo Eduardo Quevedo y el día 26 de agosto con el doctor Jorge Carrera Robles. Están invitados, apunten la fecha, apunten los temas, ya saben que hay un registro y se les manda el link de acceso. Están ahora sí que todos invitados. Le damos muchísimas gracias al doctor Carlos Hernández Velasco por esta conferencia de Ciudad Cercana y Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua. Hemos aprendido bastante y nos deja con muchas más preguntas, que yo creo que eso es muy bueno porque nos vamos a seguir ahora sí que cuestionando todo lo que veamos a nuestro alrededor acerca del tema de la ciudad cercana. Muchísimas gracias. No sé si tengo algún comentario para cerrar. Yo simplemente nuevamente agradezco a Carlos su participación, su opinión, sus reflexiones, a Ramón, a todos los compañeros que han estado presentes en esta serie de conferencias. Los invitamos para estas nuevas, que como verán son temas igualmente interesantes para evaluar el centro histórico en todos sus sentidos, cuantitativos, cualitativos, en fin, todo lo que implica esta unidad territorial tan compleja y tan diversa. Pues a todos muchas gracias. Adelante, Iris, para terminar. Pues eso es todo. Les pediría a los que tengan la oportunidad de encender su cámara para tomar la foto de la sesión, para el registro de todo este trabajo del plan de manejo, para poder, perfecto, ahí tenemos a Raúl, gracias, Anaeli, Manuel, Oscar, excelente. Entonces, vamos a tomar aquí una foto. Muchísimas gracias, Berta Miranda, por encender su cámara. Y a Yolanda, vemos tu fondo de pantalla, no te vemos a ti. Gracias, Denise, listo. Ahí va, a las 3. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Esto es todo por esta tarde y nos vemos la próxima conferencia. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Gracias, bravo. Gracias, gracias Carlos. Gracias Federico. Gracias a todos. Bravo.